Bueno, acá estamos bastante bien. Eran 8 puntos. El promedio es 6/9. Y vamos a ver las respuestas. Em, ¿Cuál es la estimación puntual de hipertensos? De la proporción, bueno, la correcta es 0,28. Acuérdense que la proporción no es un porcentaje. Estamos bien, ¿no? Y eran 28 personas sobre 100. Así que eso es nuestra estimación. Y ya que estamos a este número 0,28, ¿qué símbolo le pondrían? La P P, P. perfecto. ¿Y es un estimador o es la estimación? es la Es la estimación. estimación. Estimación Buenísimo. puntual. Mm. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es el error muestral? Bueno, la mayoría contestó bien. Es la diferencia entre la proporción de hipertensos en la muestra y la proporción real en la población, o sea, la diferencia entre P y Pi, y que se debe al muestreo aleatorio. ¿Sí? Bueno, yo voy avanzando si la mayoría contestó, pero si alguien tiene dudas, me frena. Changos. ¿Cuál sería el intervalo de confianza para la proporción de hipertensos? La mayoría lo contestó bien. Vamos a hacer rapidito la cuenta. Y la cuenta era, vamos acá, y me cuentan los que hicieron, los que le dio bien. El intervalo de confianza, ¿dónde lo tenemos? Acá. Bueno, me quedó re mamarracho, pero sería esta fórmula de acá, intervalo de confianza para la proporción. ¿Sí? Perdón, esto de acá, límite inferior, límite superior. Entonces, básicamente tenemos P, que es el estimador, que nos dio 0,28, que le vamos a restar o a sumar, y le sacamos los dos límites, un Z de 1 menos alfa sobre 2. Si hicieron un par de ejercicios, habrán visto que eso es 0,975, el Z de 0,975, el cuantil. ¿Me siguen? Y eso va multiplicado por la raíz de 0,28, por su complemento que es 0,72, y todo eso dividido el n que era 100, ¿eran? T. Bueno, entonces van a hacer esta cuenta y esta cuenta me interesa esto. Esta parte de acá, ¿qué es? El error estándar. Perfecto. Prestando. ¿Y todo esto qué es? Eh, De error muestral. El error muestral. error Perfecto. muestra. Entonces, sigo acá arriba, me va a quedar 0,28 más menos, alguien me dice toda esta cuenta, este numerito de acá es 1,96, casi 2. Así que, ¿cuánto nos da esto? ¿La raíz o ya multiplicado? Ya todo multiplicado, el más menos. 0,09. A mí me dio 0,088. Sí. Sí. Pongámosle. Y entonces ahí restamos Sí, y sumamos. Perfecto. Entonces, ¿se entiende? Esto sería como 28% más menos 9%. ¿Lo ven? Es una forma parecida a lo que habíamos hecho con el tabaco. Es bastante ancho ese intervalo, ¿no? Entonces eso si lo extendemos nos va a dar 0,19. Está redondeado, ¿no? Y 0,37. ¿Está bien? No me acuerdo cuánto da en el cuestionario, pero más o menos puede ser Bueno, algo. en realidad tenía un decimal más. Perfecto. Claro, porque habías dicho 88, pero más o menos. O sea que estamos diciendo que el verdadero porcentaje de hipertensos, ¿cuánto vale? Vamos, que no decaiga.
No, Está entre 0 y No, 1, podemos decir que estaría contenido en ese intervalo, pero no. en con ese un noventa y intervalo, cinco por noventa y ciento de cinco por ciento de confianza. confianza. Perfecto. Con 95% de confianza estimamos que el porcentaje de hipertensos, ¿en dónde? En esa En En esa muestra. pequeña en esa- En esa localidad. muestra, En la población. En la en la población. En esa población. localidad. Acción de esa localidad. ¿Y entre quiénes? ¿Entre todas las personas que viven en esa localidad? En los que estaban en el padrón electoral, en la sí. muestra, ¿Qué quiénes serán? en la muestra estudiada. No, la conclusión es El sobre padrón la municipal. población. ¿Y En el quiénes padrón estaban? municipal. Sí, ¿y quiénes estaban? ¿Todas las personas que viven ahí? No, No, eran los hipertensos, ¿no? No, los los adultos de hipertensos. la localidad. Adultos, ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Esos dos numeritos, estimamos con 95% de confianza que el porcentaje de hipertensos en la población de mayores de 18 años residentes en esa localidad se encuentra entre el 19 y el 37%. ¿Se entiende? Y esto es bien concreto y lo podemos poner en un informe, en un reporte y lo entiende todo el mundo. Entonces estamos dando el recorrido, uno hace todas las cuentas en proporciones, cuando lo informa lo pasa a porcentajes, nadie habla en proporciones, y nos da un intervalo bastante amplio, ¿no? Mm. Bueno, un Una intervalo poco preciso, sí, consulta. Sí, en realidad, que si uno lee el enunciado, en ningún lado aclara que son adultos. Después en una pregunta lo das por Ah, sentado. Pero si realmente el Sí, enunciado, no, no dice. No. en este caso, suponer que estás pensando en cualquier Como persona. habla del padrón, yo entendí que los empadronados, como no sé, para votar o algo así, son ah, siempre los adultos. Pero Ah, puede ser algo indirecto. Mayor de 16. es verdad. sí, tendría que estar. Entonces capaz haya después algún conflicto en algunas preguntas. Bueno, entonces, Perdón, profe, sí, una consulta. Yo respondí mal esa, puse en los adultos de la muestra, pero por lo que habíamos hablado hoy de a qué población podemos inferir los resultados. ok, vos hablas Y de la como última no pregunta. está, sí, Sí, a y mí como también no me estaba confunde. incluyendo, ponele, decía los de población geriátrica o algo así, Dale, ahora geriátricos, vamos. Ok, dije, bueno, sería la muestra, no la población, pero no sé. bueno, ahora vamos a eso. Bueno, no sé acá estos que lo pifiaron bastante, ¿qué pasó? Capaz el Z lo hicieron mal. ¿Cuál? El A que la Ah, contestaron 10 personas, es mucho. ¿Cuál fue el No sé error si lo con respecto a considero. la cuenta que hicimos recién? ¿Estamos hablando del cálculo del intervalo de confianza? Exacto. Yo, a ver, dígame por qué estaría mal lo que yo hice, porque me acerqué en el número, no con los decimales, pero porque en lugar de pensarlo con esa fórmula, dije, bueno, 2,5 y 2,5 a cada lado, en más y en menos, ¿se Sí, entiende? sí. Y me dio esa variabilidad, pero bueno, puse la C porque saqué dos decimales solamente. Claro, había una opción que era muy similar a Ah, la es- correcta, que es la C. No, pero estoy preguntando la A, que es bastante distinta y la contestaron 10 personas, un montón, un tercio. Yo me confundí, metí mal el número del T en la calculadora. Ok, Nunca me doy cuenta. perfecto. Pero acuérdense, esto es proporción, así que es Z. ¿Sí? El T aparece con las continuas. Así que acá estamos. Para aprender, ¿no? Uno, estas cosas las hacemos para aprender. Entonces, no estamos usando la fórmula de arriba, sino la de abajo, que usa siempre Z. Y este número, ya también nos acordamos, si la confianza es 95, esto vale 1,96, punto. ¿Mm? Bueno,
Si la confianza fuera 99, aumentamos la confianza, lo cual es bueno, y estamos de acuerdo que la correcta es B. El intervalo se vuelve Sí. más amplio, menos preciso. Esto, esto no, ¿no? Porque no puede ser que ganemos de los dos lados. Ganemos confianza y encima el intervalo se haga angosto. No existe Papá Noel, así que mejoramos una cosa, se empeora otra. Porque aumenta el valor, bueno, se llama valor crítico de Z, aumenta, acá diríamos, el cuantil. ¿Sí? Esto, atenti, si aumento la confianza, ¿eso impacta en el error estándar? Hoy lo charlamos. ¿Hay alguna relación entre el cuantil y el error estándar? No, Es el muestral el Exacto, que cambia, ¿no? exacto. Pero el error estándar es S sobre raíz de N, no tiene nada que ver con el nivel de confianza. Bueno, acá la correcta es esta. Y yo creo que lo que está haciendo ruido, que lo voy a Es lo que arreglar, dijimos recién, que antes, ¿no? dice, sí, que dice población muestreada. Capaz lo que quise decir acá es población de la cual se obtiene la muestra. Ah, Una población nunca es una muestra, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población. Entonces, a ver, ok. acá, el rectángulo grande, mi población de interés, ¿cuál es en este caso? Los adultos de la localidad. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi población de interés. El marco muestral, Es El lo de la padrón. encuesta, claro, el padrón. el padrón, ¿y coincide con mi población de interés? Sí, No, sí, no En dice que realidad haya un sí. problema. ¿Se entiende? Debiera, sí. Bueno, pero ahí no me menciona nada, así que suponemos que el padrón tiene a toda la población de interés. ok. ¿Dónde está el conflicto? Ahora en el Eh, siguiente, perdón. hay algunas que no son localizables, me parece. ¿Era? Exacto, dice, el equipo de campo decide no incluir en el muestreo personas residentes en viviendas, aunque están en el padrón. O sea, mi marco muestral está bien, pero yo digo, no, hay que entrar a un geriátrico, necesito un permiso de la familia, esto va a ser un lío. No, los geriátricos los dejo afuera. Ujú. Entonces, se entiende que estas dos está todo bien, el padrón y el marco coinciden, pero la población de la cual yo saco la muestra está dejando afuera a quienes. ¿Quiénes me quedan acá? y los adultos mayores que estén en geriátricos. Exacto. ¿Se entiende? Pero eran parte de mi población de interés, porque yo quería los mayores de 18. Sin embargo, un adulto residente en un geriátrico no tiene forma de formar parte de la población de la que yo saco la muestra, por una decisión mía. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, esto es un error ¿de qué tipo? Cobertura. Cobertura. De De cobertura. cobertura. Exactamente. ¿Quién? Ahora, Adriana, una consulta. Es muy trucho, ¿no? Decir, bueno, no, entonces, espera, redefino mi población Bueno, y sí, pongo como población de excluyo, digamos, a los claro, geriátricos. exacto, vos lo Es podés hacer. medio turbio igual, ¿no? No, Porque es no, como que no. vas y venís, No, ¿no? porque a veces vos podés tener tu norte allá y decir, bueno, esto. Y después decís, no, la verdad que incluir población de los geriátricos me va a implicar una inversión en esfuerzo, en tiempo, en permisos, que no. Entonces decido Claro, está dejarlos bien. afuera. Pasa que la inferencia después puede llegar Ahí a ser está. otra. ¿Dónde está lo que, por eso yo digo que eso está bien, siempre y Claro. cuando yo dé mis conclusiones, las Sí. generalice sobre qué población? Sí, sí, tenés que decir Sobre la Entonces, todos capacidad la los exclusión, adultos, mayores excepto, que están en un geriátrico. claro. Exacto, tengo que dejar afuera, tengo que decir que hay un criterio de exclusión de mi Ujú. población que es los residentes en geriátrico. Entonces, mis conclusiones se van a aplicar a mayores de 18 años residentes
en esa localidad, pero que no están en un geriátrico. Ok. ¿Se entiende? Y es algo con Sí. lo que siempre manejamos, criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Puede ser, de nuevo, que decidamos por una cuestión de recursos achicar nuestra población de interés. Perdón, no me termina de quedar claro. ¿Por qué es de cobertura si está incluido en la población y también en el marco muestral, pero no en la población muestreada? Porque cuando vos los dejaste afuera, es como que los tachaste de tu lista y decís si está ahí, queda fuera por más que los tengas en el marco muestral, pero no sacás, no los estás cubriendo, digamos, ese subconjunto de la población está quedando fuera. No es no respuesta, no es que yo me acerqué y no respondieron, no es un error de medición que les medí mal, sino es que no tienen ninguna chance de formar parte de mi muestra. No estoy Claro, cubriéndolos con mi proceso de muestreo. Estarían quedando afuera por otro motivo que no es el azar. Exacto, Y si yo cambio mi población de interés, digamos, soluciono, o sea, aclaro que a esa gente no la voy a incluir, soluciono el error. exacto. A ver, ¿se entiende esto? Acá decimos mi población de interés, adultos residentes en la localidad. Esa es mi población de interés. Bueno, me dan el marco muestral, buenísimo. El marco muestral coincide. Adultos residentes en la población. De todos estos adultos, este grupete de acá viven en geriátricos. Están en mi marco muestral. Ahora, cuando yo voy a seleccionar al azar algunas unidades muestrales, mis unidades muestrales son todas estas, ¿no? Son miles, están por todos lados, voy a elegir algunas, pero estas no hay chance, acá no entro. Entonces voy a elegir unidades muestrales de acá. Y con esas armo mi muestra. ¿Se entiende? Esta va a ser mi muestra formada por unidades muestrales que no incluyen personas que viven. Entonces, es un error de cobertura porque yo querría cubrir todo el rectángulo verde y lo que está pasando por esa decisión metodológica que tomé es que voy a cubrir una porción menor, que va a ser, esperen que busco otro color, voy a cubrir solamente a esto. Mi sí, muestra va a ser me queda igual. claro cuál queda cubierto y cuál no, pero había entendido que le llamábamos de cobertura al que quedaba excluido del marco muestral, Bueno, lo más no común al es que que te quedaba queden excluido de la afuera del... población muestreada, pero dentro del marco muestral. Claro. Lo más común es que no los cubras por el marco, pero este es otro ejemplo donde quedan excluidos por fuera de la población muestrada se llama también error de cobertura. Ahora me fijo, capaz en la Ok. definición di como que la única posibilidad es que no estén en el marco, pero puede ser esto. Ah, está bien, ok. Yo pensaba que era esa lo que Solo los eso. definía, no, no. Ok. Bueno, ¿se entendió? Sí. Entonces, frente a este escenario, mi solución va a ser que mis conclusiones se van a limitar a poblaciones no residentes en geriátricos. Listo, adultos mayores no residentes en geriátricos. ¿Dónde está lo turbio, como decían hoy? Que yo concluya sobre toda la población de interés. ¿Y qué va a pasar con mi estimación de hipertensión si yo hablo de todos, pero solamente estoy incluyendo a estos que están acá? ¿Qué va a pasar con pi? ¿Va a ser el que tiene que ser? ¿Va a ser más alto? ¿Va a ser más bajo? Y depende de la población de los geriátricos. Si uno asume que son más hipertensos, uno lo Claro. estaría subestimando y si son con ¿Y una tensión qué arterial menor, pensás? estaría sobreestimando. Digamos, podemos especular, ¿no? ¿Qué pensamos que pasa en los geriátricos, donde reside gente, adultos mayores, y donde sabemos que la prevalencia de hipertensión aumenta con la edad? Suele ser mayor la Lo proporción. estaríamos subestimando, digamos. Exacto. Ujú. O sea, yo podría aventurar bastante razonablemente que voy a estar subestimando la verdadera proporción si trabajo sobre esto y concluyo sobre estos.
Ahí vamos a tener un sesgo negativo. Pues, pero ves, ahí es donde me No, confunde, porque si yo redefiní mi población, No, no, si digamos, o no sea, yo, refinís, mirá lo que dice acá. Dije ok, ok, que está. concluís sobre todos. Si concluís sobre todos, ahí es donde No, le no, sí. embarraste. Sí, sí, tal cual, pero si yo redefino mi población, no cometo ningún No, error ahí. por eso. Ok. Entonces, ¿dónde está el error? El error no está en dejar gente afuera, porque todos tenemos criterios de inclusión y exclusión y tenemos que tener libertad para decir, no, no me da el cuero para cubrir esto. Buenísimo. El problema es cuando queremos concluir sobre la población de interés y nuestra población de la cual sacamos la muestra es un subconjunto. Ese es el problema. Ujú. Si lo hacemos Adriana, acá, vamos a estar subestimando. Sí. puede ser que Pero, en la respuesta correcta diga que estaría sobreestimando. Estaba mal, pero después lo bueno, corregí. Ah, Ah, está, porque eso me confundió por eso, está bien, está bien. Sí, igual no estoy entendiendo porque, perdón, sí, porque yo pienso que esa población del geriátrico lo que va a hacer es atender a aumentar la media de toda la población. claro. Ahora, vos a estos no los estás incluyendo, entonces estás sacando de encima a gente muy hipertensa. Ah, perdón, había entendido que no los sacábamos. pero, Perdón. pero la respuesta correcta en la inferencia quedó como que si fuera todos los adultos de la localidad. Y en realidad no Claro. sería así. No, no, Si pero eso lo estamos estima de sacando a antes. esa. Vamos al cuestionario. Por eso, a mí eso me generó dudas. Si estamos A mí sacando a los también. geriátricos, Acá está todo bien, la confianza, y después a qué población se extiende la inferencia. Acá no pasó nada del geriátrico, todavía la información del geriátrico no entró. claro. Entonces ahí está Ah, correctísimo eso. ok. Después de eso, suponga escenarios. Vamos a suponer que no metimos las personas del geriátrico. Ok. Bueno, Entonces ahí el error de no cobertura y el estimador sería sesgado, estaría subestimando la verdadera proporción. ¿Se entendió? ¿Cómo lo solucionamos esto? Simplemente decimos, estas conclusiones se extienden a residentes mayores de 18 años de esa localidad, pero que no están en geriátricos. Y listo, y ahí es un estimador insesgado. ujú, ¿Sí? ¿Quedó claro eso? sí. Bueno, y acá tenemos otro problema. Supongo el 10% no encontraron sus domicilios y no pudieron ser reemplazados. Esto genera, perfecto, otro problema que es un error muestral por error no muestral por no respuesta. Ujú. ¿Y qué podríamos hacer para achicar esto? Implementar un protocolo de reemplazo para ausentes. ¿Sí? Hay formas, hay técnicas. Básicamente, la básica es insistir para tratar de pescar al hacer 2 visitas, 3 visitas. Esto de la EPH que se visitan domicilios, por protocolo tienen 3 visitas a cada hogar, en caso de no respuesta. Bueno, ¿estamos Ok. bien con esto? Ujú. Buenísimo. Entonces, nos queda un cachitín más. Em, les doy esto cortito y porque ya deben estar medios. Sí. Todo esto que vimos hasta ahora de la estimación, las fórmulas de los intervalos de confianza, tienen esos supuestos. ¿Se acuerdan que ya medio lo vimos esto? Pero básicamente todas esas fórmulas descansan en que las muestras sean muestras aleatorias, ¿no? Y además del muestreo aleatorio probabilístico, necesitamos que la variable x, en el caso de la media, que la variable x tenga una distribución normal, y si no es así, como el ejemplo que vimos, la muestra tiene que ser lo suficientemente grande. Y en el caso de la proporción, para que sea válida la aproximación anormal, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande. Esto no sé si lo vieron, no lo encontré en los apuntes de la materia. ¿Tenían alguna restricción para la aproximación
a la normal de la binomial. El intervalo de No confianza. nos habían dado número. Yo de hecho la pregunté en una clase de No, consulta y me dijo eso, pero no la teníamos puntualmente. no hablamos. Bueno, entonces en general esto es bastante estándar, no tiene ningún sustento teórico, estos son medio números mágicos, pero en general para que ande bien tienen que pasar que la muestra sea medianamente grande, por lo menos 30, y además tener por lo menos 5 éxitos y 5 fracasos. ¿Qué es esto de P por N, no? P, que sería la proporción, acá sería 0,28 por N, tenemos 28 éxitos y 72 fracasos, así que está todo bien. Básicamente, esto, que parece un decreto medio absurdo, es que esto no funciona si las muestras son chicas o si nuestra proporción es o muy baja o muy alta, ¿no? De hecho, el intervalo ese de Y lo confianza que último usamos, que Otra se vez que se escucha cortó, mal. sí, se entrecortó. Si la muestra no, si la muestra es chica o, y ahí se cortó. ok, o si la proporción que estamos estimando es o muy baja o muy alta. Imaginemos que estamos viendo la prevalencia de una enfermedad rarísima que tiene, no sé, 1% o 0,5%, salvo que tengan una muestra grande, esto no va a funcionar y se puede dar el absurdo de que les dé límites negativos o mayores a 1, ¿sí? Bueno, entonces, la segunda y la tercera, está bien, de hecho, todo esto ocurrió en los ejemplos que vimos y lo que quería dedicarle el último ratito de la clase, en realidad tenía para una hora más o menos, pero lo que vamos a llegar hoy es esto del muestreo probabilístico. Al menos presentarlo y hay muestreos aleatorios o muestreo probabilístico, estos son los buenos. Todas las unidades tienen una probabilidad conocida, no necesariamente igual, pero una probabilidad conocida de ser elegidos para formar parte de la muestra. Eso nos asegura representatividad. Son muestreos más lentos, más caros, más complejos, pero que permiten estimaciones válidas, versus los no probabilísticos. No probabilísticos, los mecanismos de selección no usan o usan mal el azar. Vamos a ver ahora unos ejemplos. El método de selección de las unidades no utiliza la teoría de probabilidad, existe cierto grado de subjetividad. No se conoce la probabilidad de selección de las unidades y atenti, no puedo hacer un intervalo de confianza con eso, no puedo hacer una prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, toda la estadística que van a ver ustedes, toda se basa en estos muestreos, muestreos aleatorios probabilísticos. Adriana, te molesto con algo, una consulta que justo hoy me había escuchado algo al respecto, que decían que sobre los muestreos no probabilísticos, que decía que los ensayos clínicos vendrían a ser una suerte de no probabilístico porque quienes participan son voluntarios, porque es uno de los criterios para justamente participar de UNECA. Entonces, al ser voluntarios, como que sería hay un muestreo no probabilístico y entonces me pregunto, ¿no puedo hacer inferencia estadística? Pero es distinto porque vos lo que haces es, tenés esos voluntarios y sí tenés azar. Es otro tipo de ensayo. Todo lo que estamos viendo acá es observacional, ¿no? En el sentido de que queremos estimar un fenómeno que existe más allá de nosotros. En un experimento, un ensayo clínico, ¿dónde aparece el azar? Vos tenés 100 voluntarios y tenés tu droga y tu placebo. En la aleatorización es ¿De qué? ¿A quién metes en de la el grupo asignación. control y a quién metes en el Exacto. grupo, Claro. pero el Exactamente. muestreo, o No sea, querés ahí estaría la estimar, aleatorización. exacto, no querés estimar nada de la población, sino querés ver diferencias en los tratamientos. Listo. Entonces haces un recorte
de esos voluntarios, pero cuando los aleatorizás y los asignás a los dos grupos, te van a quedar dos grupos que en promedio son parejos. Ok, Es perfecto. otro objetivo. Es otro objetivo. Pero efectivamente el muestreo es no probabilístico en UNECA, entonces. Pero no hablas de muestreo, porque los muestreos Ok, que es estamos viendo acá es para los estudios otro tipo, es observacionales. observacional, está bien, para ver prevalencias, está bien. Exacto. Y en Una, los una casi experimentales, que es no pasa, me fui ahí, pero Sí, todo lo que que estamos están viendo acá aleatorizados. de Sí, muestreo son lo que se engloba dentro de estudios observacionales. Caso son. controles, corte, todo lo que vieron ustedes, ¿sí? Donde queremos estimar factores de riesgo, riesgos relativos, prevalencias, bla, 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 bla. Otra rama de formas de generar datos son los experimentos, que tienen otro objetivo y donde ahí queremos ver el impacto de un tratamiento comparado al tratamiento usual o a un placebo o lo que fuera. En los dos hay azar. En estos que estamos viendo acá, ¿dónde está el azar? En la selección de las unidades muestrales. Tenemos que Sí. tener un muestreo probabilístico. En un experimento, la selección de las unidades muestrales es de voluntarios, pero sí está el azar en lo que les decía antes, en la asignación del tratamiento, porque nuestro objetivo es comparar los tratamientos. ¿Se entendió? Y Adriana, en Sí. una validación de test diagnósticos, Validación de test diagnósticos, normalmente lo que haces es al mismo sujeto lo testeas con tus dos técnicas. claro, pero es muy, ahí vos incluís, o es decir, es como un drive, o sea, Sí, sí, es Es una parecido, intervención. es Mm. como los ensayos clínicos, no es el listo, mismo perfecto, paradigma listo, estándar, pero es de ese estilo. dale. Gracias, gracias. Adriana, una consulta. Sí, Los muestreos no probabilísticos podrían ser, por ejemplo, muestreos por conveniencia o sí, no los incluiría. sí, sí, Y ahí en este vamos. caso, esos trabajos que, por ejemplo, hacen ese tipo de muestreos eh, y hacen inferencia, o no sé si inferencia, pero quizá reportan comparaciones estadísticas, no serían tan confiables o así todos podrías igual interpretarlo. No son tan confiables, hay distintos niveles de gravedad, pero pensemos un poquito, a ver con estas herramientas, tal cual como decís. El muestreo, ahí están ejemplos, muestreo de voluntarios, de conveniencia, muestreo por cuotas, son problemas, son situaciones donde lo primero que les digo, no se puede evaluar precisión en términos probabilísticos. O sea, las fórmulas que vimos acá no se podrían aplicar. Eh, Imagínense, un muestreo de voluntarios sería que yo pongo un cartelito en maternidades, en hospitales, y digo, estamos reclutando mujeres para evaluar su consumo de ácido fólico. Entonces, se entiende que las que van a participar del estudio, si yo el cartel lo pongo en clínicas, van a ser las personas que están asistiendo y dentro de esas probablemente las que estén más motivadas. ¿Me siguen? Y yo puedo pensar que una muestra de personas que vieron el cartel y que tuvieron el tiempo y las ganas de ir o pedir una entrevista para hacer, van a ser una muestra representativa de todas las embarazadas primer trimestre residentes en la ciudad de Córdoba. Como que no, ¿no? Entonces ahí realmente es un dolor, ¿no? Porque está lleno de muestras de voluntarios, son fáciles y demás, lo mismo muestras de conveniencia. No podríamos aplicar ninguna de las estrategias de inferencia que vimos. Es así. ¿Por qué se usan tanto? Miren el segundo punto. No necesitamos un marco muestral. Si yo hago de voluntarios, pongo el cartelito y ya está, ¿no? No. Entonces es mucho más fácil conseguir datos, conseguir unidades muestrales, pero bueno, es esto, no garantiza representatividad, son más baratos, pero el problema, como siempre, son los sesgos. ¿Dónde estamos? Acá, que son muestreos que esconden sesgos. Bueno, por ejemplo, vamos a este. Dice, actitudes y prácticas clínicas en la insuficiencia cardíaca en médicos de Argentina, que es el título.
Eh, Quiere identificar áreas de mejora en la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca y el objetivo es evaluar actitudes, conocimiento, confianza y formas de atención a pacientes con insuficiencia cardíaca de médicos de Argentina. Con esto que tenemos acá de objetivo, ¿cuál sería la población de interés? Los médicos de Argentina. Bien, ¿estamos de Sí. acuerdo? Médicos de Argentina. Buenísimo. Dice, materiales y métodos, estudio de corte transversal a través de una encuesta autoadministrada para evaluar los patrones de práctica clínica y las actitudes, percepciones relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, bla, bla. Se incluyeron médicos de 22 centros de Argentina que participaron de un programa integral educativo de insuficiencia cardíaca entre marzo y julio. ¿Qué entiende? ¿Dónde salieron los datos? Acá es que espíritu crítico, ¿eh? Porque una cosa es generar nosotros y otra evaluar un trabajo ajeno. ¿Cómo piensan que de dónde salieron los datos de los médicos que contestaron? O sea, son 22 centros que no, seguramente no fueron elegidos de forma aleatoria Y, y ele- que además hicieron un programa integral educativo previamente, por lo tanto ya está sesgada la muestra para todos los médicos de Argentina. y perdón, ¿eligieron centros o fueron los médicos que hicieron Eso, tomaron ese programa y les pregunté Claro, dónde se... médicos. claro. ¿Se entiende? Es un grupo de médicos que participaron de un programa integral educativo. Y después, cuando terminó el curso, les mandé la encuesta. Claro. Sí. ¿Qué Sí, tipo aunque le de... hayas mandado antes, igual ya hay gente que eligió anotarse en eso por alguna razón. Exacto. Y Claro, vendría a probablemente... ser medio de No, voluntarios, como no puedes Exacto. inferir a todos, obviamente a los que capacitaron, ver qué pasó con ellos mismos, nomás. ¿Qué tipo de muestreo sería? no probabilísticos, Sí, voluntarios. de No probabilísticos. voluntarios. ¿Se entiende? El de voluntarios es, la unidad muestral es la que decide formar parte de la muestra. ¿A quién podemos generalizar los resultados que les dio? Por ejemplo, acá dice, se encuestaron 50, le dan el 50 A y los que dice hicieron que, el curso, exacto, A ni ellos. siquiera, porque del curso, capaz el curso le Encima, hicieron 200 y contestaron 50. claro, a esos 50. Exacto. El problema Ahora, con igual la Adri, mayoría perdón, eran cardiólogos. el una Claro, problema el problema es pregunta. que pusieron de médicos de Argentina el objetivo. Claro, me igual, parece Eran que 22 si, centros, si, u- perdón, no dije nada. Fue muy si uno, ambicioso el objetivo. el si objetivo es ambicioso, pero una yo cosita, podría, déjame decir ay, una perdón, cosita. sí, sí, El problema de los muestreos de voluntarios es que frente a la pregunta ¿a quién puedo generalizar estos resultados? La respuesta es a los que contestaron. Eso es el punto, ¿sí? Los que contestaron acá fueron 50 personas. ¿Quién es más? ¿A quién más puedo generalizar? ¿Dónde salieron esas 50? No, no, fueron esas 50. Punto. ¿Se entiende lo limitado que es? Que distinto sería si yo pertenezco a la Asociación Cardiológica, tengo la lista de todos los afiliados, de ahí elijo 50 al azar, los contacto y les mando la encuesta. ¿Se entiende la diferencia? sí, sí, sí. Claro, como que generalizas a tu propia muestra en realidad. Exacto. Ese es el problema, que son muestreos que se limitan a la muestra, a describir una muestra. Mm. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer un intervalo de confianza con eso. Yo estuve haciendo, buscando así trabajos y demás, y es obviamente recontra común que está esto, pero ya en revistas nacionales, pero de calidad, que se llama la revista Medicina, lo que termina pasando es que en la parte en la discusión se lo presenta como una limitación y se dice que obviamente no se hacen intervalos de confianza y se dice que estos resultados están acotados. O sea, uno puede hacer un disclaimer diciendo, nada, es un estudio, un descriptivo de esto. Pero yo acá lo recontrabocho, dice médicos de Argentina, ¿sí? Sí, Queremos cualquiera. generalizar a una población mucho más amplia. Bueno, así que estos son los muestros de voluntarios y generalmente los que se ofrecen para participar son individuos en general muy motivados. Después tenemos este otro. Estos son resultados de una encuesta sobre educación sexual y hábitos sexuales de los gallegos. Tenemos un estudio transversal. Bueno, a ver, lean.
300 personas mayores de edad, o sea, nuestra muestra es de 300. Se incluyó funcionarios del gobierno, personal, que acudieron a las consultas de urología, andrología, endocrinología y centro de orientación familiar. Y dice, una de las conclusiones, nos encontramos con un alto grado de insatisfacción sexual. ¿Y por Sí, algo iban a las consultas? Mostrar lo que le quedó exacto. cómodo. A ver, ¿quiénes van a esta consulta? A urología, andrología. Esto, insatisfacción sexual, ¿es de la población de los gallegos? ¿O es de No, claro. personas que No, consultan No, a claro, especialistas para solucionarle el problema? claro. claro. ¿Se entiende? Acá que tenemos un muestreo de qué tipo. Por conveniencia, Este se llama de Mm, conveniencia. ¿Por qué? Porque el investigador elige lo que tiene a mano. Entonces elijo, yo quería hacer este estudio y bueno, nos ponemos de acuerdo en estos servicios y hacemos la encuesta ahí. Pero de ninguna manera puedo generalizar sobre los gallegos en general. ¿Se entiende la Mira lo que no te gustó. distinción? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Adriana, perdón, ¿y ese tipo de muestreo no incluiría, o tengo entendido que hay uno que es consecutivo o una inclusión Hay uno de bola consecutiva? de nieve que se llama, o de Claro, cuotas. No, pero no tienen, no es lo mismo. es otro tipo, pero no probabilístico, no te sirve para hacer inferencia. Ok, perfecto. Bueno, ¿se entienden estas limitaciones? Entonces, frente a eso, vamos a los probabilísticos, que obviamente es más laburo, porque para hacer un muestreo aleatorio simple, ¿qué tenemos que tener? El marco muestral. Y el marco muestral puede ser un dolor de cabeza, tener la lista de todas las embarazadas primer trimestre. ¿Sí? ¿Ven la diferencia, no? O sea, hacerlo fácil, obviamente es rápido, tiene poco costo, pero me invalida cualquier tipo de inferencia. Acá en el muestreo aleatorio simple, elegimos individuos de la población, de manera que todos tengan la misma chance de pertenecer. Ahí la figurita indica eso, ¿no? Todo lo verde es la población y de esos sorteo random, algún procedimiento de sorteo y elijo los que forman parte de la muestra. ¿Y qué tengo que tener? Adri, te hago una pregunta. Sí, Suponte, no sé, yo doy clase en Facultad de Psicología, ¿no? Entonces, sí. a veces pongo como ejemplo, bueno, un muestreo aleatorio simple es agarrar, tener la lista de todos los estudiantes de la facultad y agarrar y seleccionar azarosamente a un grupo de estudiantes para que representen a la población de los estudiantes de psicología de la universidad, bla, bla. Eh, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero, no sé, caen por hacer X cantidad de estudiantes que no quieren participar, que se niegan a hacer, a realizar el estudio, si es que eso existe como opción? Entonces, ¿deja de ser probabilístico? ¿Y qué aparece O, ahí? Lo vimos. ¿Qué sería? ¿Un error de qué? se me escapó, un error de... No, está bien, pero digo, si vos porque no es lo mismo reemplazar porque, no sé, fuiste y no estaban a las casas que porque se nieguen a participar, ¿se entiende? Yo no sé si Pero hay queda de algún no tipo de sesgo respuesta. que Es no se maneja. respuesta. Es error de no No respuesta en respuesta. cualquiera de los dos casos. Y, igual, perdón, pero o sea, cuando uno calcula el N muestral, como que también ajusta Infla. por esa no respuesta, ¿no? Exacto. O sea, pero eso tiene que ver con no perder potencia, ¿no? Si tú, no vimos todavía las ecuaciones, pero va a haber ecuaciones para calcular el... Bueno, ustedes lo vieron, para destacar el n. Entonces, si yo más o menos sé que el 10% no me responde, inflo el n para que al final del día me queden los 100 que yo quería. Eso es un punto. Pero Ok, lo que estás diciendo, pero yo lo pensé muestreo aleatorio simple, es un muestreo probabilístico. Y me apareció, voy a convivir perfectamente con los errores muestrales, ya sé que existen, pero además me apareció un error no muestral. ¿Se entiende? Tu muestreo es claro, aleatorio simple, pero al error muestral se le suma un error no muestral por falta de respuesta. Entonces, ahí vimos, ¿necesariamente eso introduce un sesgo? No. Si los que no te contestaron eran porque estaban apurados, no sé, no podían contestar, no pasa nada.
Ahora, si los que no te contestan es, no sé, si estás haciendo una encuesta de cuánto les gustó tu curso y no les gustó para nada y no te quieren contestar, entonces ahí sí vas a tener un sesgo. ¿Se entiende? Claro, mi pregunta viene ahí, ¿qué pasa si hay, digamos, ocurre en un sesgo porque la gente que no contesta es por una cosa específica que a mí me gustaría estar evaluando? ¿Se entiende lo que Bueno, digo? sí, sí, pero digamos, Entonces eso, esa situación es solucionable si partiste de un muestreo aleatorio simple, porque es en estadística es lo que se conoce como missing data, datos ausentes, y sobre eso tenés mucho para imputar, para trabajar y para minimizar los sesgos. En cambio, si tu muestra es no probabilística, ahí no tenés nada para hacer. ¿Se entendió? Se quedó congelado, me parece. Sí. Pensé que había sido yo. Uy. Bueno, estamos entonces. Muestreo aleatorio simple es una posibilidad. Ahora, imagínense en el hipotético caso que consigo la lista de todas las embarazadas, tengo que mostrar 126 y una me queda en el barrio periférico de la ciudad, la otra me queda en otro lado. Es un laburo, o sea, el muestreo aleatorio simple implica una logística terrible. Por eso, no necesariamente es el mejor, pero digamos es la base sobre la que se montan los demás. El otro muestreo es el sistemático. En el sistemático vamos eligiendo si tenemos una secuencia, no sé, puede ser la lista, puede ser, eh, esto se usa mucho en el espacio, ¿no? Voy haciendo cada tanto, entonces yo ahí calculo, siempre también tengo que tener marco muestral y voy muestreando cada cierta cantidad, ¿no? Entonces si son estas mis personas ordenadas alfabéticamente, digo, bueno, cada 5 personas elijo la quinta. 5 personas elijo la quinta y así. La distancia entre uno y otro es lo que se conoce como paso de intervalo, se calcula así. Y ¿dónde está el azar? Porque dijimos que todos tienen que tener una probabilidad conocida. El de donde arranco, eso se elige al azar. ¿Sí? Así que ese es el sistemático. Yo de todo esto les traje para hacer estos muestreos en R, lo vamos a hacer la clase que viene. Y el otro, paso esto rápido, es el estratificado, donde nosotros sabemos a priori que podemos dividir nuestra población en estratos o grupos homogéneos. Por ejemplo, yo podría dividir las embarazadas en las que concurren a hospitales privados, hospitales públicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es dividir en grupos donde nosotros suponemos que internamente hay más homogeneidad. Entonces, una vez que divido a mi población, los estratos no tienen por qué ser del mismo tamaño y adentro de cada estrato hago un muestreo aleatorio simple. ¿Se entiende? Ese es el muestreo estratificado. Bueno, y acá llegamos. Muestro esto y acá cortamos. Esos 3 muestreos que les conté, en todos esos casos necesitamos el marco muestral y vamos eligiendo las personas, pero hay muchas situaciones donde eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos el marco muestral o lo que les dije recién, está todo distribuido, tengo que elegir 1.000 argentinos. ¿Cómo elijo a 1.000 argentinos? Y si sorteo del padrón, imagínense, van a ser 1.000 viajes que tengo que hacer. Entonces, hay otras opciones, y esos son el muestreo por conglomerados y el muestreo multietápico, que se los cuento la clase que viene. ¿Sí? Y creo que hasta acá estamos. Bueno, 21 y Perdón, ¿y esos son 30. los ecológicos por conglomerados? No, no, no es ecológico. Nada que ver. Lo vamos a ver bien. Ok. Bueno, perdón que terminamos tan tarde. Em, yo les voy a pasar un cuestionario capaz
integrando todo lo que vimos para reforzar donde vi que había capaz cosas para trabajar un poco más. La idea es esa, que en esta clase, y bueno, de esta clase para la que viene es darles eso y obviamente que repasen lo que vimos, así la clase que viene podemos sumar algunos conceptos más. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, Bueno, gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenísimo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Chao, noches. gracias. Gracias. Buenas Sí, noches. muchísimas gracias. Gracias.